¿Quién es el siervo mencionado en Isaías 53? El siervo es una figura profética. En el judaísmo, algunos lo interpretan como el pueblo de Israel; en el cristianismo, se interpreta tradicionalmente como Jesucristo, quien cumple esta profecía mediante su pasión, muerte y resurrección. ¿Qué significa quién ha creído a nuestro anuncio? Esta pregunta expresa la incredulidad del pueblo ante el mensaje de salvación. Aunque se anuncia algo glorioso, pocos creen. En el cristianismo, se aplica a la falta de fe del pueblo judío en Jesús como el Mesías. ¿A qué se refiere y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová simboliza el poder de Dios actuando en la historia. Aquí, se refiere al poder de Dios manifestado a través del siervo sufriente. ¿Qué implica que el siervo creció como raíz de tierra seca? Indica humildad, pobreza y falta de atractivo externo. El siervo no tiene apariencia majestuosa, sino que surge en un contexto de sufrimiento y escasez. ¿Qué se quiere decir con no hay parecer en él, ni hermosura? Significa que el siervo no destaca por su apariencia física o presencia imponente. Su valor no está en lo exterior, sino en lo espiritual y moral. ¿Por qué el siervo fue despreciado y desechado entre los hombres? Fue rechazado por su pueblo, incomprendido y tratado con desprecio. Esta frase apunta al sufrimiento personal y al rechazo social del siervo. ¿Qué significa varón de dolores, experimentado en quebranto? El siervo está íntimamente familiarizado con el sufrimiento. No solo lo observa, lo experimenta en carne propia. ¿Qué representa como que escondimos de él el rostro? Indica rechazo. La gente no quiso tener nada que ver con él, lo evitó como si fuera algo repulsivo. ¿Qué carga llevó el siervo según el versículo 4? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Es decir, él asumió el sufrimiento ajeno por amor. ¿Por qué fue herido de Dios y abatido? Desde una perspectiva humana, se creyó que Dios lo castigaba. En el cristianismo, se interpreta como que llevó el castigo de los pecados del mundo. ¿Qué significa que fue herido por nuestras rebeliones? El siervo no sufrió por sus propios pecados, sino por los nuestros. Su sufrimiento tiene un propósito redentor. ¿Qué es el castigo de nuestra paz? Significa que la paz entre el hombre y Dios fue posible gracias al castigo que él recibió. Su sacrificio trajo reconciliación. ¿Cómo nos curó el siervo según el versículo 5? Por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad espiritual viene a través del sufrimiento del siervo. ¿Qué simboliza que todos nosotros nos descarriamos como ovejas? Representa el pecado colectivo de la humanidad y su alejamiento de Dios. ¿Qué hizo Dios con nuestras iniquidades según el versículo 6? El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Es una imagen de sustitución, uno paga por los pecados de muchos. ¿Qué actitud mostró el siervo ante el sufrimiento? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Mostró mansedumbre y obediencia. ¿Qué significa que no abrió su boca? El siervo no se defendió, no protestó. Aceptó el sufrimiento con sumisión. ¿Qué representa el cordero en el contexto del Antiguo Testamento? El cordero era el animal sacrificado para el perdón de pecados. Aquí el siervo asume ese rol. ¿Qué indica que fue cortado de la tierra de los vivientes? Significa su muerte. Fue eliminado de entre los vivos como un castigo injusto. ¿Qué implica por la rebelión de mi pueblo fue herido? Confirma que su sufrimiento no fue merecido, sino vicario, por el pecado de otros. ¿Cómo fue su sepultura? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque se le trató como criminal, fue enterrado con honor. ¿Qué significa que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca? El siervo es inocente y justo. No hay culpa en él. ¿Por qué agradó a Jehová quebrantarlo? Este agrado no es placer sádico, sino que su sufrimiento cumple un propósito redentor en el plan divino. ¿Qué promesa se da tras su muerte? Verá linaje, vivirá por largos días. Una alusión a la resurrección y a una posteridad espiritual. ¿Qué obra prosperará en su mano? La redención de los pecadores. Su sacrificio no fue en vano, tendrá frutos. ¿Qué verá el siervo tras su aflicción? Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Su sufrimiento traerá salvación.
¿Cómo justificará el siervo a muchos? Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. A través de su obediencia y sacrificio, otros serán hechos justos. 28. ¿Qué significa llevará las iniquidades de ellos? V11. Es una declaración de sustitución, él toma el pecado de otros sobre sí. ¿Qué herencia recibirá el siervo? Le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Será honrado y recompensado. ¿Por qué merece esa herencia? ¿Por cuánto derramó su vida hasta la muerte? Se entregó voluntariamente. ¿Qué actitud mostró en su muerte? Fue contado con los pecadores, intercedió por ellos. No solo sufrió, sino que oró por los culpables. ¿Qué enseñanza moral ofrece este capítulo? La justicia de Dios, el valor del sacrificio, la humildad y la obediencia del siervo. ¿Cómo se relaciona Isaías 53 con el Nuevo Testamento? Es citado muchas veces como una profecía cumplida en Jesús. Ver Hechos 8. ¿Qué papel tiene el sufrimiento en el plan de Dios según Isaías 53? El sufrimiento del justo tiene un valor redentor, permitiendo la reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Cómo se muestra la justicia de Dios en Isaías 53? Dios no ignora el pecado, sino que provee un sustituto para satisfacer la justicia. ¿Y su misericordia? Al permitir que otro lleve el castigo, Dios muestra su gracia y amor inmerecido. ¿Qué mensaje transmite Isaías 53 al lector moderno? Que el amor verdadero implica sacrificio, y que hay esperanza aún en el dolor. ¿Por qué es Isaías 53 un texto controversial en el judaísmo? Porque el cristianismo lo ve como una profecía mesiánica sobre Jesús, mientras que el judaísmo tradicional lo interpreta colectivamente sobre Israel. ¿Cómo lo usó Felipe con el etíope eunuco? En Hechos 8, Felipe usa Isaías 53 para predicarle a Jesús al etíope. ¿Por qué es considerado uno de los capítulos más poderosos de la Biblia? Por su profundidad teológica, su poesía y su anticipación detallada del sufrimiento redentor. ¿Cuál es la relación entre el siervo sufriente y el Mesías Rey? En Jesús, se unen ambas funciones, el siervo sufriente Isaías 53 y el Rey glorioso Isaías 9 y 11. ¿Qué representa el silencio del siervo ante la injusticia? Una obediencia perfecta y una confianza total en el plan de Dios. ¿Qué significa justificar a muchos? Hacerlos justos ante Dios, no por méritos propios, sino por la obra del siervo. ¿Qué importancia tiene Isaías 53 en la teología cristiana? Es una base doctrinal para la enseñanza de la expiación, sustitución y justificación por la fe. ¿Cómo responde este capítulo a la pregunta del sufrimiento del inocente? Muestra que el sufrimiento del inocente puede tener un propósito mayor, incluso redentor. ¿Cómo puede este capítulo consolar a los que sufren? Presenta a un Dios que no es ajeno al sufrimiento, sino que lo asume para salvar. ¿Cómo encarna Jesús a este siervo en los evangelios? Mediante su humildad, sanidad de enfermos, rechazo, crucifixión y resurrección. ¿Por qué fue necesario que el siervo muriera? Para satisfacer la justicia divina y abrir el camino a la redención. ¿Qué papel juega la fe en la apropiación de esta obra? Solo los que creen en el siervo y su obra reciben el fruto de su sacrificio, la justificación. ¿Qué esperanza ofrece Isaías 53 al mundo? Que hay perdón, sanidad y restauración para todos los que aceptan al siervo enviado por Dios. ¿Qué relación hay entre el siervo sufriente y los sacrificios del Antiguo Testamento? El siervo es presentado como un sacrificio vicario, similar al cordero del sacrificio por el pecado Levítico 4. Isaías 53 toma esta imagen y la aplica a una persona que ofrece su vida por los pecados ajenos. ¿Por qué es importante que el siervo no haya cometido pecado? Porque su inocencia valida su sacrificio. Para que alguien pudiera pagar por los pecados de otros, debía ser sin culpa propia. Esto conecta con la enseñanza cristiana de Jesús como el Cordero sin mancha. ¿Cómo se refleja la obediencia del siervo en este capítulo? El siervo no resiste, no se defiende y acepta el sufrimiento como parte del plan divino. Esta obediencia voluntaria lo convierte en instrumento de salvación. ¿Qué significa que verá linaje si el siervo muere? Este linaje no se refiere a hijos biológicos, sino a una descendencia espiritual, aquellos que serían justificados y hechos hijos de Dios por su sacrificio.
¿Qué papel juega la intercesión del siervo? El siervo no solo sufre, sino que intercede por los pecadores, es decir, ruega a favor de ellos. Esto muestra un corazón compasivo, incluso en medio del dolor. ¿Cómo se cumple Isaías 53 en el relato de la pasión de Cristo? Se cumple en su sufrimiento silencioso, su rechazo, su juicio injusto, su crucifixión con criminales, su sepultura en la tumba de un rico José de Arimatea, y su intercesión desde la cruz: Padre, perdónalos. ¿Por qué muchos teólogos llaman a Isaías 53 el quinto evangelio? Porque anticipa con tanta precisión la vida, muerte y propósito redentor de Jesús, que parece un relato previo a los evangelios del Nuevo Testamento. ¿Qué enseñanza da Isaías 53 sobre la verdadera grandeza? Que la grandeza no está en el poder o en la apariencia, sino en el servicio, la obediencia y el sacrificio por otros. ¿Qué efecto tiene Isaías 53 sobre nuestra visión del pecado? Revela la gravedad del pecado, al mostrar que solo un sacrificio tan profundo podía reparar su daño. El pecado no es trivial, sino algo que costó la vida del siervo. ¿Qué revela Isaías 53 sobre el carácter de Dios? Dios es justo, no ignora el pecado, pero también es amoroso, proporciona un sustituto. Es un Dios que sufre con la humanidad y ofrece salvación. ¿Qué aplicación personal podemos sacar de Isaías 53? Nos invita a reflexionar sobre el amor de Dios, aceptar la salvación ofrecida por el siervo y seguir su ejemplo de humildad, obediencia y compasión. ¿Cómo fue la vida del siervo un contraste con las expectativas humanas del Mesías? Muchos esperaban un Mesías político o guerrero, pero Isaías presenta a un Mesías sufriente, rechazado y humilde, lo cual fue motivo de tropiezo para muchos. ¿Qué dice Isaías 53 sobre el destino final del siervo? Aunque muere, verá el fruto de su obra, será exaltado, y compartirá la gloria con los grandes. Su historia no termina en la cruz, sino en la victoria. ¿Cómo describe Isaías 53 la reacción de la humanidad ante el siervo? Mayormente fue rechazado, despreciado y no creído. La humanidad no reconoció su valor, repitiendo el patrón de ignorar a los mensajeros de Dios. ¿Por qué Isaías 53 sigue siendo relevante hoy? Porque presenta el núcleo del mensaje del Evangelio: redención, amor sacrificial, esperanza y sanidad para una humanidad quebrantada. Es un mensaje eterno.